Por favor, déjame ser tu hijo. Abuela, cuando volví a casa, mi nieto de 5 años estaba sentado en la puerta bajo el calor abrasador de 100 grados Fahrenheit. Su cara estaba enrojecida, así que rápidamente lo llevé adentro para refrescarse. Es una caminata de 30 minutos desde su casa hasta la mía, incluso para un adulto. No podía creer que hubiera venido solo todo el camino. ¿Dónde están tu mamá y tu papá?, le pregunté. Se fueron a Hawái, respondió. Sorprendida por su respuesta, lo confirmé y descubrí que, efectivamente, mi hijo y su esposa estaban en Hawái. Decidí hacerles arrepentir por esto. He estado casada con mi esposo, que tiene mi misma edad y dirige un negocio, durante 40 años. Nuestra hija y nuestro hijo están casados y ya no viven con nosotros, así que ahora vivimos solos. Nuestra hija, Ellis, vive a 1 hora en coche con su esposo y nuestra nieta de 8 años. Nuestro hijo, Chris, vive a 30 minutos caminando con su esposa, Grace, y su hijo de 5 años. Ellis a menudo viene en coche a visitarnos y, descaradamente, se lleva algo de nuestra cena en recipientes. Aunque nuestro hijo vive cerca, su esposa, Grace, da la impresión de que no quiere que nos involucremos demasiado en sus vidas. Lo noté claramente en el 5º cumpleaños de mi nieto. Llamé a Grace, pero fue al buzón de voz. Dejé un mensaje y fui a la casa de mi hijo. Cuando toqué el timbre, mi nuera abrió con una expresión evidentemente disgustada. ¿Qué quieres? Dejé un mensaje en tu buzón de voz. Hoy es el cumpleaños de Jav, así que le traje un regalo. ¿De Jav? Grace levantó la vista un momento, pensando. Intenté darle el pastel que traje, pero ella se negó a tomarlo. Este pastel es realmente delicioso, el bizcocho es muy suave. A Jav le gustan las fresas, así que pensé que estaría feliz. Pero antes de que pudiera terminar, su expresión seguía siendo severa y suspiró, mirándome con desprecio. Tal vez ya hayas preparado algo. En ese caso, esto fue innecesario, dije. No dejamos que Jav coma dulces porque causan caries. Por favor, llévatelo, dijo con brusquedad. Me quedé perpleja por su tono, pero pensé que estaba siendo cautelosa con la salud de Jav. Guardé el pastel y traté de darle el juego de Lego que compré, ya que Jav lo quería, pero ella me miró con una expresión exasperada. No necesitamos cosas triviales. ¿No lo entiendes? Solo llenarán la habitación. Por favor, al menos déjame dárselo directamente a Jav. Quiero decirle feliz cumpleaños. Pero Grace no me dejó entrar, ni me permitió ver a mi nieto. Debe realmente detestarme. Sus sentimientos eran tan intensos que me atravesaban. Es de mala educación comprar cosas sin conocer las circunstancias de la casa de alguien más. La próxima vez, trae dinero en efectivo. Antes de que pudiera responder, cerró la puerta de golpe con un fuerte estruendo. Esperaba ver la alegría de mi nieto, pero volví a casa con un abrumador sentimiento de vacío. Mi esposo notó la caja del pastel y la expresión en mi rostro. ¿Por qué lo trajiste de vuelta? Después de explicarle lo que había sucedido, dijo, eso es demasiado. Deberías contactar a Chris. Siguiendo su consejo, llamé a mi hijo después del trabajo. ¿Qué quieres? ¿No has escuchado de Grace todavía? Traje un pastel y un regalo por el cumpleaños de Jav. Oh, ¿en serio? Ya veo, respondió indiferente. Luego, de repente, se enfadó. ¿Qué diablos estabas pensando? Tenemos nuestra manera de criar a Jav. Comprar un pastel y un regalo sin preguntar primero, ¿no crees que es grosero? Nunca esperé tal respuesta, y mi hijo me regañó durante lo que me pareció una eternidad, dejándome sintiéndome abatida. Después de la llamada, me senté con los hombros caídos. Mi esposo amablemente sugirió, ya que lo compraste, comamos el pastel. Mientras compartíamos el pastel, la tristeza me invadió y comencé a llorar. Mi esposo me pasó un pañuelo. Me siento tan patética llorando por esto a mi edad, dije.
No podía sacudirme la sensación de que mi hijo había cambiado, y mi corazón se sentía destrozado. 2 semanas después, en otro día sofocante, volví a casa después de hacer compras y encontré a un niño sentado en la puerta. Cuando me acerqué, me di cuenta de que era mi nieto, Jeff. Corrí hacia él. «¿Qué te pasa?», le pregunté. Me miró, empapado de sudor. «Por favor, déjame ser tu hijo, abuela». «¿Qué?». «Dijeron que no me quieren». La cara de Jeff estaba roja brillante y parecía inestable por haber estado sentado bajo el calor. Lo llevé rápidamente adentro para que se enfriara. Le di una bebida isotónica, que bebió con avidez, y poco a poco el enrojecimiento de su rostro comenzó a desvanecerse. Cuando le pregunté si se sentía bien, Jeff sonrió y dijo, «Estoy bien», lo que me hizo suspirar de alivio. Dado que es una caminata de 30 minutos desde su casa hasta la mía, incluso para un adulto, no podía creer que hubiera venido todo el camino solo. ¿Dónde podrían haber ido mi hijo y mi nuera?, me pregunté. ¿Dónde están tu mamá y tu papá? ¿Te separaste de ellos en el camino?, le pregunté. No, se fueron de viaje familiar a Hawái, respondió Jeff. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con que se fueron sin ti? Había algo de pan que compraron, pero se puso malo porque hacía tanto calor en la casa, así que vine a casa de la abuela. Escuchando esta historia increíble, noté que Jeff llevaba una camiseta de adulto que no le quedaba. El cuello estaba estirado y sus pantalones también estaban sucios. ¿Cuándo te cambiaste a esa ropa, Jeff?, le pregunté. Hace mucho tiempo, cuando empezó a hacer más sol, dijo, contando con los dedos. Parecía que había sido hace bastante tiempo. Quería llamar a mi hijo de inmediato para averiguar qué estaba pasando, pero mi esposo sugirió que primero deberíamos escuchar más de Jeff. Si Chris estuviera cerca, ya nos habría contactado, pensé. Así que le di a Jeff una ducha tibia, pero su cabello estaba tan sucio que el champú ni siquiera hacía espuma. El agua sucia corría por su cuerpo. Se ve tan delgado. Sus costillas eran tan visibles antes, me pregunté mientras lo lavaba con cuidado, tratando de no lastimarlo. Noté varios moretones pequeños en sus brazos y piernas. Querido, ¿podrías traerme una toalla de baño?, llamé a mi esposo. Le di una mirada, y mientras fingía secar a Jeff, también lo hizo revisar. Estaba tan conmocionado como yo. Había muchos moretones en lugares que no parecían provenir de una caída. Después de su baño, vestí a Jeff con una camiseta de mi esposo, le di algo de comida fácil de digerir y le entregué el juego de Lego que le había comprado para su cumpleaños. ¡Wow! Este es el que quería, exclamó Jeff, saltando de alegría. Al ver la emoción de Jeff, mi esposo dijo con una sonrisa afectuosa, el abuelo jugará contigo. Veamos, Jeff, eres un buen chico. Viendo a mi nieto absorto en su juego, no pude sacudirme una sensación persistente. Así que le pedí a mi esposo que vigilara a Jeff mientras salía a investigar algo que necesitaba confirmar. Me dirigí a la casa de mi hijo. Incluso después de tocar el timbre, nadie respondió. Cuando intenté el pomo de la puerta, se abrió fácilmente. Jeff debió haberlo dejado desbloqueado cuando se fue. Cuando entré, me sorprendió lo sucia que estaba la casa. No parecía que se hubiera limpiado en absoluto. La ropa estaba tirada sobre el sofá y las sillas, y el suelo estaba lleno de botellas vacías y envoltorios de bocadillos. Fue entonces cuando noté una guía de viaje a Hawái sobre la mesa. Al hojearla, vi que varios restaurantes estaban marcados, y había un contrato de viaje metido dentro. Quizás lo que Jeff había dicho era cierto. Para confirmar esto, llamé a mi hijo. ¿Qué quieres?, preguntó. ¿Jeff está bien?, le pregunté. Por supuesto, está corriendo por aquí, respondió Chris con claridad. Cuando le pregunté dónde estaba, Chris respondió claramente que estaba en Hawái. Era obvio que estaba mintiendo, pero fingí no darme cuenta y dije, eso suena divertido, antes de terminar la llamada.
Después de regresar a casa, le di la cena a Jeff y le pregunté más sobre lo que había sucedido. Sintiéndose seguro, comenzó a contarme todo, revelando verdades mucho más allá de lo que jamás había imaginado. Ya veo. Entonces, ¿te sentías tan triste que querías que la abuela te adoptara? Eso es parte de ello. Pero en realidad no soy su hijo. Me encontraron bajo un puente. Resultó que esas eran las palabras que mi hijo y su esposa le habían estado diciendo todos los días. Soy una carga para papá y mamá, así que quería ser tu hijo. Jeff apretaba sus pequeñas manos con fuerza, y grandes lágrimas comenzaron a caer de sus ojos. Me quedé sin palabras, abrumada por lo patético que se veía, y lo abracé tan fuerte como pude. Abuela, eres tan cálida y hueles tan bien, dijo mientras se aferraba a mí y comenzaba a chuparse el dedo. Para que todavía estuviera haciendo esto a los 5 años, debía haber estado increíblemente solo. Bueno entonces, Jeff, ¿por qué no te conviertes en el hijo de la abuela?, le pregunté. El abuelo también dijo que está bien, agregó mi esposo, asintiendo con la cabeza. Se secó las lágrimas con una toalla que llevaba alrededor del cuello, fingiendo secar el sudor, diciendo, hace más calor de lo habitual hoy. Mientras acariciaba suavemente la espalda de Jeff, parecía relajarse, y pronto se quedó dormido en mis brazos. Observando su rostro dormido en paz, mi esposo, con lágrimas corriendo por su rostro, dijo, no puedo creer que un niño tan pequeño estuviera cargando con tanto dolor. Mientras pensaba en cómo lidiar con mi hijo y mi nuera, mi hija, Ellis, llegó, como solía hacerlo. Al ver la atmósfera tensa, inclinó la cabeza en confusión, y fue entonces cuando se me ocurrió una idea brillante. Ellis, tengo un favor que pedirte. Después de contarle todo lo que había sucedido, inmediatamente hizo una llamada telefónica. Mientras hablaba, hizo una señal de OK con los dedos y sonrió. Lo solucionarán de inmediato como un servicio especial. Con la ayuda de Ellis, las cosas comenzaron a moverse rápidamente. De acuerdo, todo está listo. Estoy lista para lo que venga. Y así, esperé ansiosamente el regreso de mi hijo y su esposa de Hawái. 3 días después, esperé en un coche aparcado cerca de la casa. Pronto, un taxi pasó y se detuvo frente a la casa de mi hijo. Bajaron mi hijo, Chris, y su esposa, Grace. Llevaban maletas grandes y comenzaron a mirar nerviosamente alrededor. Luego, se apresuraron hacia un hombre que estaba trabajando cerca, con expresiones ansiosas. Oye, ¿qué crees que estás haciendo? Aquí había una casa, gritó Chris. El hombre que estaba nivelando el terreno respondió con una mirada desconcertada. La cara de Chris se puso roja como un tomate, y agarró al hombre por el hombro con fuerza. Esa es mi casa. ¿Quién te dio permiso para hacer esto? Suéltalo. Lo hice bajo mis órdenes. Hice que la nivelaran por completo, dije, saliendo del coche y caminando rápidamente hacia mi hijo. Chris, parado ahí con la boca abierta, parecía querer quejarse, pero lo interrumpí. ¿Disfrutaste tu escapada romántica a Hawái mientras abandonabas a tu hijo? ¿Qué?, exclamó Chris. Mientras ustedes se divertían en Hawái, Jeff caminó solo hasta nuestra casa. Nos contó todo. Al principio, mi hijo y su esposa cuidaban de Jeff, pero a medida que creció, empezaron a verlo como una carga. Le daban solo bocadillos y fideos instantáneos mientras ellos salían a cenar regularmente. Apenas le compraban ropa, vistiéndolo con viejas camisetas desgastadas de Chris. Y eso no es todo. ¿Qué estaban pensando al decirle que era un niño que encontraron bajo un puente? Jeff estaba poniéndose impertinente, así que solo lo asustamos un poco, balbuceó Chris. Entonces, ¿cómo explicas esto? Saqué mi teléfono móvil y les mostré fotos del cuerpo magullado y demacrado de Jeff. Jeff me había confiado que Grace lo pellizcaba cada vez que se enfadaba, lo cual me dejó en shock. Ese mocoso. Me encargaré de él después, dijo Grace con una sonrisa maliciosa. Cállate. ¿Qué estás diciendo?
le grité. Es el trabajo de una madre castigar a su hijo cuando hacen algo mal, murmuró Grace, mordiéndose el labio con frustración. Parecía no ser consciente de cuán crueles eran sus acciones. Se excusó diciendo que solo había dado a luz porque estaba embarazada y que nunca le habían gustado los niños. Incluso dijo que los niños solo eran una carga financiera, dejando claro que razonar con ella era inútil. Cada vez más exasperada, me senté, cansada de hablar, cuando Chris se paró frente a mí, irritado. ¿Qué tiene de malo ir a Hawái como pareja? Nosotros también merecemos un descanso de ser padres. ¿Y quién eres tú para decir eso cuando apenas cuidaste de tu propio hijo? Justo cuando estaba a punto de responder, hubo un fuerte estruendo cuando una puerta se cerró de golpe, seguido por el sonido de alguien caminando rápidamente hacia nosotros. Era mi hija, Ellis, que había salido de mi coche. Si no lo quieren, yo lo criaré, espetó, mirando con furia a Chris. Inmediatamente, las caras de Chris y Grace se iluminaron, y ambos se alegraron juntos, diciendo que eso sería perfecto. Ojalá te lo hubiéramos dado desde el principio, exclamaron. Ellis, entonces la decisión está tomada. Nos vamos ahora. Adiós para siempre, agregó Grace. Un momento. Derribaste mi casa sin permiso, y solo te vas a ir así, gritó Chris. ¿Realmente vivías ahí? Era un completo basurero, respondí. Apoyándome, Ellis añadió, me sorprendió lo sucia que estaba. Chris y Grace, sin inmutarse, me gritaron que les devolviera su casa. Creo que están confundidos. La casa me pertenece. Debieron haber olvidado completamente esas cosas. Cuando se estaban casando, me pidieron, si no la estás usando, ¿podemos vivir ahí? Así que les dejé quedarse, pensando que la casa estaría mejor mantenida con alguien viviendo en ella. Después de un momento, parecieron recordarlo, ya que ambos simultáneamente se llevaron las manos a la boca. ¿Y nuestras cosas adentro? No puedes simplemente tirarlas, gritó Grace. Puse la ropa de Grace, que estaba tirada sobre el sofá, y las pertenencias de Chris en una unidad de almacenamiento. Les mostré fotos de la casa antes de que fuera demolida, dije. Grace, claramente avergonzada, intentó arrebatarme el teléfono, pero esquivé su intento y los miré a ambos directamente a los ojos. Tendrán que pagar ustedes mismos el almacenamiento. Y, solo para que lo sepan, los muebles y electrodomésticos eran míos, así que los hice desechar. ¿Cómo lograste derribar la casa tan rápido? Eso es imposible, gritó Chris. Cuando le conté a mi yerno sobre la situación, encontró gente que estaba disponible de inmediato. De hecho, el esposo de mi hija, Tony, dirige una empresa de demolición. Aunque fue mucho pedir, Tony, que es un hombre de familia y ama a los niños, inmediatamente prometió ayudar, diciendo, no toleraré esto. Comenzaré de inmediato. Chris y Grace nunca imaginaron que tomaríamos una acción tan drástica. Dejaron caer las bolsas que llevaban y se quedaron allí, en shock. En ese momento, llegó Tony. Me encargué de todo de inmediato porque fue un pedido de mi suegra, que siempre cocina comidas deliciosas, dijo Tony con una gran sonrisa, mostrando sus dientes blancos. Cuando Tony agarró la mano de Chris para darle un fuerte apretón, Chris murmuró, me duele, entre dientes. Comparado con Tony, que hace trabajos físicos todos los días, Chris no tenía ninguna posibilidad. Al darse cuenta de esto, Chris no pudo seguir discutiendo. Me miró, murmurando, maldita sea, ¿dónde se supone que voy a vivir ahora? Mamá, haz algo, no tenemos ahorros. Sorprendentemente, habían gastado todas sus ganancias. Además de eso, habían maxeado sus tarjetas de crédito con sus gastos extravagantes en Hawái. Chris, casi al borde de las lágrimas, me agarró del brazo y comenzó a suplicar, usando palabras duras. Hay un lugar donde pueden vivir, dije. ¿Dónde?, preguntaron desesperadamente. Sin responder, subí al coche, y Chris y Grace me siguieron apresuradamente.
Los llevé a la casa donde mi esposo y yo vivimos y les mostré una habitación en la parte trasera. Sus caras se relajaron con alivio, pero señalé a mi esposo, quien luego hizo una llamada telefónica. Después de un rato, vi un coche con luces rojas aparcar frente a nuestra casa a través de la ventana. Los estaba esperando, dije. Están en esta habitación, así que, por favor, adelante. Abrí la puerta de golpe. Adentro, Chris y Grace estaban tumbados, relajándose, pero cuando vieron entrar a los oficiales de policía, se quedaron absolutamente atónitos. Les encontré un nuevo lugar para quedarse, dije. ¿Qué quieres decir?, preguntó Grace, con la voz temblorosa. Están siendo acusados de abandonar a su hijo para irse de viaje a Hawái, sin mencionar el abuso que infligieron a Jav, negándole comida y cuidados adecuados. Estos son delitos graves. Cuando los oficiales les dijeron, necesitamos que nos acompañen a la comisaría, mi hijo y mi nuera se pusieron pálidos y comenzaron a temblar. Con lágrimas corriendo por su rostro, Chris se aferró a mí, suplicando, por favor, no lo haré de nuevo. Déjanos ir esta vez. Le estás pidiendo disculpas a la persona equivocada, respondí con brusquedad. Cuando vieron a Jav escondido detrás de mí, Chris suplicó, ayuda a tu papá, mientras que Grace añadió, no, Jav, ayuda a tu mamá. Ambos intentaron manipularlo con lágrimas. Entonces Jav salió de detrás de mí y extendió la mano hacia ellos. Oficial, estos dos fueron malos conmigo. No son mis verdaderos padres, solo me recogieron de debajo de un puente. Las palabras los golpearon como un boomerang, dejándolos sin palabras. Cuando el oficial le preguntó amablemente a Jav, ¿puedes contarnos más sobre lo que pasó después? Jeff respondió, sí, solían pellizcarme muy fuerte, y mostró los moretones en sus brazos y piernas. Al darse cuenta de que no podían escapar de la verdad, me puse frente a ellos y exigí, pídanle perdón a Jav ahora mismo. Lo siento. Estaba equivocado, Jav. Prometo que no lo volveré a hacer. Por favor, perdóname, suplicó Chris. No me toques. Voy a vivir con la familia de Ellis ahora, dijo Jav. Al escuchar esto, Jav se acercó más a mi hija y a su esposo, aferrándose a ellos. Tony levantó a Jav en brazos y le dijo, Jav, te protegeremos de ahora en adelante. Luego, volviéndose hacia mi hijo, Tony añadió, no soporto a los matones que se meten con los débiles. Si vuelve a pasar algo, no lo dejaré pasar. Ellis también intervino, Chris, eres lo peor. ¿Cómo pudiste hacerle daño a un niño tan dulce? Jeff, gracias por convertirte en parte de nuestra familia, dijo, agarrando la mano de Jav con fuerza. Me alegro de que estemos todos en la misma página, declaré. Este asunto está resuelto. No se atrevan a acercarse a Jav ni a nosotros otra vez. Con un tono sorprendentemente firme, lo dejé claro. Mi hijo y su esposa, cabizbajos, fueron escoltados fuera. Después de eso, presentamos tanto el testimonio de Jav como las fotos que había tomado. Mi hijo y su esposa admitieron sus crímenes y fueron encontrados culpables. Aunque evitaron la cárcel, se les ordenó pagar 2,000 pesos en daños por el daño que causaron a Jav. Con sus pertenencias todavía en la unidad de almacenamiento, las tarifas siguieron acumulándose diariamente y también estaban inundados de facturas de tarjetas de crédito. Mi hijo y su esposa ahora viven en una especie de infierno en la tierra. Habiendo perdido su hogar, podrían terminar viviendo bajo un puente. Jeff fue acogido por mi hija y su esposo, y ahora viven juntos como una familia de 4 con su hija. Como de costumbre, mi hija viene alrededor de la hora de la cena, descaradamente empaquetando las sobras en recipientes de comida. Y cuando de repente 2 pequeñas manos se estiran, Jeff y mi nieta ya están mordisqueando un poco de pollo frito. Mi hija juguetonamente preguntó, oye, ¿puedo tener un poco también? Jeff, con un suspiro juguetón, dijo, está bien, y metió un trozo de pollo en la boca de Ellis. Recientemente, Jeff ha comenzado a llamar a mi hija mamá y a Tony papá.
Mi hija me contó que la primera vez que Jav llamó a Tony papá, Tony estaba tan feliz que lloró. No solo eso, sino que su hija estaba encantada de tener un hermanito y nunca se separa de Jav. Al igual que la familia de mi hija, me aseguraré de que Jav reciba todo el amor posible y me encargaré